De Abel Gallardo, Treyer y Acris, un amor mágico. Era una mañana radiante de primavera, de esas que encienden las pasiones en los hombres, de cielos intensos y brisas suaves, donde los pájaros se sienten extasiados en el libre fluir de sus vuelos. En lo alto de una colina se hallaba el joven Treyer, tan apuesto, de porte distinguido, con un cuerpo extremadamente proporcionado, que llevan al deseo infinito de la carne. Sus bíceps eran como dos montañas, grandes y fuertes, y sus muslos tan robustos que no había fémina que se resistiese a él. Aquel joven despertaba pasiones en todas partes. Eran muchas las jovencitas que le habían declarado su amor. Treyer, sin embargo, las ignoraba todas sin contemplaciones, con el desdén olímpico de quien nunca ha sentido pasión por nada. Pero bajo ese físico tan impresionante y atractivo se escondía en realidad un corazón muy áspero y frío. Se dice que años atrás Treyer había sido lastimado de gran manera que decidió nunca más enamorarse. Aquella mañana, Treyer iba en busca de frutos y animales del campo para poder alimentarse. En su caminar, visualizó a lo lejos a una hermosa muchacha sentada en un prado. Se llamaba Éfira, quien se deslizaba por el espacioso prado con aspecto juguetón y traviesa. Treyer quedó impresionado por la belleza de aquella muchacha, en la que parecía concentrarse toda la luz sublime de la vida. A medida que Treyer se acercaba podía visualizar mejor a aquella muchacha tan bella que jugaba dando vueltas en el espacioso prado. Sus ojos eran tan intensos y encendidos como dos luceros en la medianoche, y a la misma vez emanaban picardía como para que a cualquier ser se le encienda la llama del amor y la pasión. A Treyer le llamó mucho la atención Éfira y quiso conocerla. Cuando estuvo a unos metros, Éfira, con un bullicio de su risa, miró intensamente a los ojos de Treyer y se deslizó por unos arbustos altos, de donde no volvió a salir. Treyer fue en busca de Éfira, pero no la halló. Solo escuchó su hermosa risa seductora. Treyer había quedado encantado con Éfira y decidió buscarla y encontrarla como de lugar. La buscó por todos los arbustos que existían y no la halló, así que trató de encontrarla en otros lugares más recónditos. Durante todo el día buscó por las cumbres de todas las colinas, buscó por valles y collados, por los montes y acantilados batidos por las olas. Treyer no quiso darse por vencido y siguió buscando. Recorrió toda la tierra, de norte a sur y de levante a poniente, pero no la halló. Cansado y sin fuerzas, Treyer perdió toda esperanza de volverla a ver. ¿Cómo era posible que una muchacha pudo haberlo seducido tanto con tan solo un mirar, como para recorrer toda la tierra en su búsqueda? Cansado y sediento buscó un lugar donde refrescarse. El sol caía y Treyer tenía una sed insoportable, hasta que dio con un río. Mientras caminaba se desvestía para entrar al agua. Se hizo de noche y Treyer seguía en el río. Nunca antes había apreciado tanto el valor del agua. Se recostó a un lado del río, de espaldas sobre el suelo, y contemplaba la luna llena. En eso, escuchó un susurro. Una voz incomparable que con un ritmo lento y agudo producía melodías fuera de este mundo. Treyer se sintió encantado por aquella voz y por inercia caminaba hacia aquel lugar de donde salía aquella voz. Aquella voz provenía desde lo más bajo del río. De pronto se topó con unos arbustos que estaban al lado del río. La voz se hacía más fuerte y más bella a la vez. Treyer con suma cautela asomó la cabeza para ver quién era aquella criatura que irradiaba encantos en sus melodías. Y al mirar, vio una hermosa mujer, sentada en una roca, con una piel más caliente que el sol, irradiaba mucho calor por todo su cuerpo. Sus cabellos dóciles, más fino que el oro fino, con una sonrisa más brillante que el diamante mismo, y sus labios, semejantes a la de una rosa. Aquella mujer tenía las piernas sumergidas en el agua. Su torso era tan estético que parecía la misma diosa Afrodita. Aquella noche era silenciosa y serena. Treyer por descuido tropezó con una piedra y cayó al suelo, pero no dejó de mirar a la mujer.
Aquella mujer escuchó el ruido y cortó con su hermosa melodía. Al verlo estaba tan asustada y a punto de huir y perderse en aquellas misteriosas aguas. Treyer, al notarlo, le imploró que no se fuese con un tono de voz que cualquier ser es incapaz de despreciar, pues no resistiría a perder una vez más a un ser tan divino como ella. Treyer no se había dado cuenta. No se había dado cuenta que se había vuelto sensible al don de la belleza, otra vez. Y eso fue gracias a Éfira, que por encargo de Afrodita se ubicó en un lugar visible ante los ojos de Treyer en aquel prado y así encender su frío corazón, ya que Afrodita no resistió que un ser tan apuesto como Treyer despreciara el amor y se quedara dolido y solo por el resto de su vida. La hermosa mujer se quedó parada en la roca, viendo cómo Treyer se acercaba lentamente e imploraba que no se fuese. Ella había escuchado de los seres humanos, pero jamás había visto a uno, y al ver a Treyer muy cerca, vio sus ojos muy cálidos y dóciles, como la de un cordero, que le inspiró mucha confianza. Pudo también apreciar las proporciones de su cuerpo, el cual encendió algo dentro de ella. Treyer, con una voz simpática, le preguntó: ¿Cómo te llamas? Ella demoró en responder, pues había quedado impactada con aquel apuesto hombre, y con una voz muy suave y sensual, respondió: Acris. Me llamo Acris. Acris era una de las hijas del río, y vestía 2 prendas diminutas color blanco transparente. Uno le cubría mezquinamente parte de sus senos, y la otra cubría entre sus piernas. También llevaba en su cuello un collar hecho de las piedras más preciosas y coloridas que puedan existir en un río, mientras que Treyer solo vestía un taparrabo hecha de hojas. Acris preguntó a Treyer: ¿Alguna vez has visto lo que hay debajo de las aguas de un río? Solo agua y piedras, respondió Treyer. Acris volvió a preguntar: ¿Alguna vez has visto de verdad lo que hay debajo de las aguas de un río? Treyer se quedó en silencio. No supo qué responder, y Acris, al ver su reacción, le dijo que entrase al río, que ella le mostraría lo que había debajo. Treyer ingresó al río, y Acris tomó su mano y lo abrazó, diciéndole que no la suelte por nada. Treyer, al rozar su piel, sintió una piel más suave que el terciopelo, y al mirarla a los ojos percibió la inocente mirada de una niña. Ambos sintieron una conexión muy bella. Acris se sumergió y lo llevó por una gran ciudad, donde las calles eran de oro, las casas y castillos de marfil, donde reinaba la paz. Era un lugar tan hermoso que ningún ser humano querría irse de ahí. Habían muchas mujeres como Acris, pero ninguna igualaba su belleza. Solo habían pasado 7 minutos dentro del agua, y Acris regresó a la superficie y dejó a Treyer diciéndole que 1 minuto debajo del agua con ella era un día. Treyer se dio cuenta que habían pasado 7 días desde que se sumergió con Acris, pero no le importó, quiso seguir a su lado. Acris le dijo que si él pasaba más de 1 semana debajo del agua podría morir. Treyer comprendió, y antes de irse no resistió el deseo acuciante de besarla. Los bellos ojos de Acris delataban las ansias de sentir aquel beso. Treyer la tomó de la cintura, se acercó lentamente a sus labios. Acris cerró los ojos y Treyer la besó. En ese preciso instante, 2 mundos se conectaron. Ambos volaron por un mundo de fantasía, donde el tiempo se había detenido y el río, la luna y el viento eran testigos de aquel gran amor. Treyer delicadamente sacó la prenda que cubría mezquinamente los exuberantes senos de Acris, y la otra prenda también. Acris sintió el roce de piel con piel, algo que nunca había sentido, y en la plenitud de su primavera, con total placer, permitió que aquel hombre se llevase su inocencia. Aquella noche ambos disfrutaron del deseo insaciable del amor. Pasó mucho rato y Acris tenía que volver. Suavemente se apartó de Treyer y se sumergió diciéndole: Estaré aquí cada noche, hasta antes del alba. Cada noche los amantes se encontraban en el río
e iban de la mano por los bosques, por los campos, por las colinas. Cualquier lugar se convertía en su lecho de amor, donde Treyer le recitaba sus más lindas poesías al oído y Akris le cantaba sus más hermosas melodías, recostada en su regazo. Treyer y Akris vivieron un amor profundo y apasionado, un amor que quemaba como el fuego y que los hacía sentir vivos. Pero cada mañana, antes de rayar el alba, Treyer quedaba dormido, sin la compañía de Akris. Aquelo, que era dios del río, nombrado por Poseidón y amoroso con sus criaturas, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y quiso darle una advertencia a Treyer. Una tarde se le presentó a Treyer por la espalda, cuando éste iba camino río abajo, y le dijo: No lleves a Akris lejos del río y empieza a olvidarte de ella, porque es un amor imposible. Treyer volteó a ver quién era el que le había hablado y no vio a nadie. Aquelo había desaparecido. Akris sabía que no podía estar en la luz del día fuera del río, de lo contrario sería castigada formando parte del agua. Ella tenía bien en claro esta ley. Treyer tampoco podía estar mucho tiempo sumergido en el río, y peor si soltaba a Akris. Treyer caminaba pensando en aquella advertencia y dudaba si su amor sería posible, pero al final poco le importó, ya que estaba embriagado de tanto amor, al igual que Akris. Una noche, Treyer montado en un caballo animó a Akris para llevarlo a un lugar donde nunca nadie había estado, una montaña virgen, que era tan alta que se podía tocar las nubes con las manos, pero estaba pasando los bosques, los campos y las colinas. Akris estaba tan enamorada que sin pensar en las consecuencias decidió ir con él. Akris no podía imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando llegaron a la cima de la montaña había transcurrido un tiempo prudente. Treyer ató al caballo en lo que parecía ser una estaca de piedra y subió con Akris unos metros más arriba. Los dos amantes echados y abrazados contemplaron la luna y las estrellas. Ella cantó la mejor de sus melodías, como nunca antes lo había hecho, y él recitó las más hermosas de sus poesías a su oído. Aquella noche, sus cuerpos se encendieron de pasión y cayeron en la más profunda delicia del amor. El tiempo transcurrió tan rápido que ninguno se percató. Era hora de volver y faltaba poco para el amanecer. Cuando fueron por el caballo no lo hallaron, ni tampoco la estaca, que parecía de piedra. El caballo se había ido sin dejar rastro alguno. Akris quedó petrificada por un segundo, y en ese instante, una electricidad de miedo recorrió por todo su cuerpo. Sin decir nada echó a correr sin parar, como gacela que huye de un león. Treyer la siguió sin entender lo que pasaba. Akris logró bajar toda la montaña y no dejaba de correr, pues sabía que si paraba perdería el amor más grande que nunca tuvo jamás en su vida. Siguió corriendo, pasó por las colinas, los campos y los bosques. El sol salía y envolvía con sus rayos la tierra. Akris, cansada, con lágrimas en los ojos, sus pies heridos, hinchados y llenos de moretones, corrió más deprisa, sin importarle el dolor. Su único objetivo era llegar al río. Treyer la seguía unos metros atrás, también cansado. Y en ese momento vino el recuerdo de aquella voz cuando caminaba río abajo y temió lo peor. Cuando Akris logró llegar al río, rápidamente se lanzó de un salto y cuando estuvo a 1 centímetro del agua, la luz del alba tocó sus pies y lentamente empezó a desvanecerse y transformarse en agua. Treyer, que también llegó al río y a 1 metro de Akris, vio cómo su amada se transformaba en agua y quedó aterrorizado. Akris, con una sonrisa y lágrimas que inundaban todo su rostro, volteó y miró a Treyer, con una dulzura que podría estremecer hasta el propio Zeus. Se quitó el collar rápidamente y se lo arrojó diciéndole: Siempre te amaré. Y su cuerpo se desvaneció por completo, transformándose en agua. En ese instante Treyer sintió su corazón traspasado por la angustia de pensar que no volvería a ver a Akris. No podía creer lo que estaba viendo y cayó de rodillas sosteniendo aquel collar. Recordó y detectó que aquellas palabras de advertencia cuando caminaba por el río eran del dios Aquelo. En ese momento se sintió tan culpable que lloró tanto e intensamente que los peces del río sintieron pena de su pérdida
de su amada, de aquella que le encendió la llama del amor cuando él tenía el corazón frío y áspero. Permaneció ahí días, semanas, no comía, no dormía, esperando que Akris regresara, pero ella no volvió. El collar que tenía poseía el don de la eterna juventud, pero él no lo sabía. Cortó un pedacito de una de las piedras preciosas del collar y se le incrustó en una esquina de su labio inferior, para así sentirla más cerca hasta el fin de sus días. Se dice que cuando hay luna llena y los ríos se desbordan, es porque Akris llora desconsoladamente por aquel gran amor que pudo haber sido y no fue. Cada luna llena Treyer se siente en una parte alta cerca del río, mirando cómo la luna se refleja en el agua, y a veces siente escuchar las hermosas melodías de Akris bañándose en el río, y con lágrimas en los ojos repite esto: te he amado con toda mi alma y corazón, y si más allá de la muerte se pudiera amar, te amaría también. Perdón, Akris, te amo y siempre te amaré.